Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo video. Les habla el profesor Wilfredo Rodríguez. En esta oportunidad le vamos a dar un breve repaso de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos a ilustrar varios ejercicios y el primero que vamos a colocar es buscar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo del número entre los números 6 y 36. Para hallar el máximo común divisor, que es lo primero que vamos a hacer de 6 y 36, vamos a descomponer los números y luego vamos a buscar los elementos que son comunes y los vamos a ubicar con su menor exponente. Por tanto, vamos a descomponer el 36. 36 tiene mitad, que es 18. 18 tiene mitad, que es el número 9. 9 tiene tercera parte. 9 entre 3 a 3. Y 3 entre 3 daría 1. Para el 6 es fácil. Tiene mitad, 6 entre 2, que sería 3. Y 3 entre 3 quedaría 1. Ahora, vamos a hallar en esta parte, vamos a escribir como el producto de los números primos al 36, ubicando a esos números que están allí señalados. Aparece el número 2 y aparece el número 3. El 2 aparece dos veces, por lo tanto quedaría 2 a la 2. Y el 3 aparece dos veces, por lo tanto quedaría 3 a la 2. Recuerden que el exponente indica el número de veces que se repite el número. Para el caso del 6, que daría el 2 y el 2 aparece una sola vez y el 3 aparece una sola vez. Entonces, entre esos elementos que tenemos allí, vamos a ubicar los elementos que se repiten y lo vamos a ubicar solamente con el menor exponente. Ojo, solamente se utilizan los elementos que se repiten en ambas partes. Por ejemplo, el 2 se repite en ambas partes y el 3 también se repite en ambas partes. Ahora, lo vamos a buscar o lo vamos a elegir con el menor exponente. Por ejemplo, con el 2, tengo 2 a la 2 y 2 a la 1. ¿Quién tiene el menor exponente? Obviamente 2 elevado a la 1. Por tanto, lo elegimos a él. Entre 3 a la 2 y 3 a la 1 lo vamos a elegir con el menor exponente. Entonces, si lo elegimos con el menor exponente, nos quedaría 3 a la 1. Recuerden que esto es el máximo común divisor. Ok. Entonces, 2 elevado a la 1 es 2 y 3 elevado a la 1 es 3. Por lo tanto, quedaría 2 por 3. 2 por 3 es 6. Por tanto, el máximo común divisor sería el número 6. Muy sencillo. Ahora, vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Para el mínimo común múltiplo hallamos los elementos que sean comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tenemos 2 elevado a la 2 y 3 elevado a la 2. Ambos serían elementos comunes. Eso quiere decir que elementos no comunes no tenemos. Entonces, con el 3 a la 2 y 3 a la 1 vamos a elegir a 3 a la 2 porque se supone que debe ser con el mayor exponente. Y entre el 2 a la 2 y el 2 a la 1 elegimos al 2 a la 2 porque representa el mayor exponente. Entonces, tenemos que entre 2 a la 2 y 2 a la 1 elegimos a 2 a la 2 por ser mayor exponente número 2. Y entre 3 a la 2 y 3 a la 1 elegimos a 3 a la 2. Si yo elevo 2 a la 2 es multiplicar 2 por 2 que es 4. Y si yo elevo 3 a la 2 es multiplicar 3 por 3 que sería 9. Ahora nos quedaría 4 por 9 que sería 36. Entonces el mínimo común múltiplo sería 36. Pasamos a un segundo ejercicio. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre 2, 5 y 10. Tenemos tres números. Primero vamos a hallar, en este caso, vamos a comenzar con el mínimo común múltiplo. Sabemos que debemos descomponer los números y buscar los elementos que sean comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso, vamos a descomponer el 2, el 5 y el 10. El 2 tiene mitad que es el 1, el 5 tiene quinta parte que es el 1 y el 10 tiene mitad que es el 5 y tiene quinta parte que es el 1. Nos fijamos entonces, el número 2 aparece solamente el número 2 elevado a la 1, porque no se repite, solamente aparece una sola vez. Como él aparece una sola vez, sería 2 elevado a la 1. Lo mismo pasa con el 5, como aparece una sola vez, quedaría 5 a la 1. Con el 10, quedaría el 2 y el 5, pero sabemos que el 2 aparece una sola vez y el 5 aparece una sola vez, por lo tanto quedaría 2 a la 1 y 5 a la 1. Ahora vamos a elegir los elementos comunes y no comunes. Primero, para ello vamos a buscar los elementos comunes que existen entre esos elementos. Elementos comunes quiere decir que aparezcan en las tres partes. Elementos comunes, el número que se repite en las tres partes, a ver, ¿consiguen? Creo que no. No deberían conseguir elementos comunes, porque no hay un número que se repita en las tres partes.
El 2 aparece en dos partes y el 5 aparece solamente en dos partes. Entonces, como no hay uno que se repita en las tres partes, no hay elementos comunes. Ahora, vamos a los que son no comunes. En los no comunes tenemos al 2 y al 5. Entonces, entre los no comunes vamos a elegir al que tenga mayor exponente. Si se fijan, cada uno de ellos tiene igual exponente. Independientemente del que escoja, siempre voy a elegir al mismo. Entonces, para el 2 tengo 2 a la 1 y para el 5 tengo 5 elevado a la 1. Por lo tanto, me quedaría 2 a la 1 y 5 a la 1. Aquí nos quedaría 2 por 5 y 2 por 5 sería 10. Entonces, el mínimo común múltiplo es 10. Ahora, vamos a buscar el máximo común divisor. En este caso, para buscar el máximo común divisor entre 2, 5 y 10, debemos elegir al elemento común con el menor exponente. Pero habíamos dicho que no existen los elementos comunes. En ese ejercicio que está planteado no existen los elementos comunes. Debemos elegir los elementos comunes con su menor exponente. Pero ¿qué pasa cuando no existen elementos comunes? Bueno, cuando no existen elementos comunes, se dice que su máximo común divisor es el número 1. Por tanto, nos quedaría que el máximo común divisor entre 2, 5 y 10 es el número 1. ¿Por qué? Porque no existen elementos comunes. Muy sencillo. Ahora, pasamos a un ejercicio número 3. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre 40, 60 y 20. Primero vamos a hallar el mínimo común múltiplo, los elementos comunes y no comunes con su mayor exponente. Para ello vamos a descomponer el 40, el 60 y el 20. Vamos a descomponer el 40, tiene mitad, 40 entre 2 a 20, 20 entre 2 a 10, 10 entre 2 a 5 y 5 entre 5 daría 1. Entonces, para el 60, 60 entre 2 a 30, 30 entre 2 a 15, 15 lo divido entre 3, que es 5, y 5 lo divido entre 5 daría 1. Para el 20, 20 tiene mitad que es 10, 20 entre 2 es 10, 10 entre 2 que es 5, 5 entre 5 daría 1. Ahora, el 40, nos fijamos que aparece el número 2 y el número 5. ¿Cuántas veces aparece el 2? 3 veces. ¿Cuántas veces aparece el 5? Una sola vez. Como el 2 aparece 3 veces, nos quedaría 2 a la 3. Y como el 5 aparece una sola vez, quedaría 5 a la 1. Para el 60 tenemos que aparece el 2, el 3 y el 5. El 2 aparece 2 veces, por lo tanto quedaría 2 a la 2. El 3 aparece una sola vez, quedaría 3 a la 1. Y el 5 aparece una sola vez, por tanto quedaría 5 elevado a la 1. Ahora, para el 20, en este caso, tenemos que aparece el 2 y el 5. ¿Cuántas veces aparece el 2? El 2 aparece 2 veces y el 5 aparece una sola vez. Vamos a hallar los elementos que sean comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Elementos comunes existen? Sí. El 5 es un elemento común. El 5 aparece en las tres partes, fíjense. El 5 aparece en las tres partes. ¿Elementos no comunes? Claro, existen. Ahora, pero también nos fijamos que otro elemento común es el 2, porque el 2 aparece también en las tres partes. Entonces tenemos que elemento común en este ejercicio tenemos el número 2 y otro elemento común es el número 5. ¿Por qué? Todos aparecen en las tres partes, menos el 3 a la 1. El 3 a la 1 viene siendo parte del elemento que no es común. Entonces, comenzando por los elementos comunes. El 2 lo vamos a elegir como mayor exponente ya que estamos sacando el mínimo común múltiplo. Entonces, tengo 2 a la 3 y 2 a la 2. Obviamente el mayor exponente es 3, sería 2 a la 3. Para el 5, que es otro común, tengo que el 5 está expresado en las tres partes, pero tienen el mismo exponente, las tres operaciones, digo, los tres términos. Entonces, cualquiera que elija es válido. Entonces sería 5 elevado a la 1. Ahora, con respecto al 3, aparece 3 elevado a la 1. No tenemos otra alternativa que elegirlo, por supuesto, porque él forma parte de los elementos que son no comunes. Ahora, 2 elevado a la 3 es multiplicar 3 veces el número 2, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 que sería 8. 5 a la 1 representa 5 y 3 a la 1 representa 3. 8 por 5, 40. Y 40 por 3
en este caso nos daría 120. Entonces el mínimo común múltiplo es 120. Vamos a hallar ahora el máximo común divisor. Para el máximo común divisor debemos elegir los elementos solamente los comunes. Habíamos dicho que el común es el que se repite en las tres partes. Para ello encontramos el número 2 que se repite en las tres partes y el número 5 que se repite en las tres partes. Pero debemos colocarlo con el menor exponente. Entonces, para el 2 vamos a elegir 2 elevado a la 2, ya que si tenemos 2 a la 3 y 2 elevado a la 2, sabemos que el que tiene menos exponente es 2 elevado a la 2. Por lo tanto lo elegimos a él. Y entre 5 a la 1, cualquiera de los que están allí, ya que tienen el mismo exponente, resulta que lo vamos a elegir. Ahora, 2 a la 2 representa 4 y 5 a la 1 representa 5. Por lo tanto, el máximo común divisor está representado por 4 por 5, que daría 20. El máximo común divisor es 20. Entonces, hallamos el mínimo común múltiplo entre 40, 60 y 20, que es 120, y el máximo común divisor entre 40, 60 y 20 representa el número 20. Fácil de entender. De todas maneras, le estaremos dejando unos ejercicios al finalizar el video. Vamos a buscar ahora un segundo método para hallar el mínimo común múltiplo. Yo les explico este método porque para mí es, digamos, más rápido. Lo vamos a utilizar solamente para el mínimo común múltiplo. Ustedes eligen o ustedes van a seleccionar el que se le haga más fácil, por supuesto, o el que entiendan. Aunque los dos son sumamente fáciles. Ok, vamos a mostrar un ejemplo para hallar el mínimo común múltiplo a través de otro método. Queremos hallar el mínimo común múltiplo entre 20, 30 y 80. Ok, vamos a descomponer simultáneamente el 20, el 30 y el 80. Ok, vamos a buscar la mitad. Por ejemplo, para el 20. 20 tiene mitad, sí. 20 yo lo divido entre 2 y me resulta 10. El 30 tiene mitad, sí. 30 entre 2 daría 15. 80 tiene mitad, sí. Yo lo divido entre 2 y daría 40. Entonces nos quedaría en la parte de abajo 10, 15 y 40. Debemos verificar si alguno de ellos tiene mitad, por supuesto. El 10 tiene mitad, que es el 5. El 15 no tiene mitad, por tanto, como no tiene mitad, lo dejamos absolutamente igual. El 40 tiene mitad, sí, que es el 20. Continuamos. Entre el 5, 15 y 20, ¿alguno de ellos tiene mitad? Sí. Como alguno de ellos tiene mitad, seguimos buscando. El 5, como no tiene mitad, se queda igual. El 15, como no tiene mitad, se queda igual. Y el 20, que sí tiene mitad, dividimos 20 entre 2, quedaría 10. Ahora nos queda 5, 15 y 10. ¿Alguno de ellos tiene mitad? Sí. Continuamos. Dejamos el 5 y el 15 igual debido a que ellos no tienen mitad. Y buscamos la mitad del 10. La mitad del 10 es 5. 10 entre 2 es 5. Ahora, ninguno de ellos tiene mitad, porque nos quedó el 5, el 15 y el 3. Pero sabemos que uno de ellos tiene tercera parte. Entonces, sabemos que el 5 no tiene tercera parte, queda igual. El 15 tiene tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 15? 15 entre 3 daría 5. Y el último número, que es el 5, queda absolutamente igual. Ahora la tenemos sencilla. Nos quedó 5, 5 y 5. Sabemos que tienen quinta parte. Si dividimos 5 entre 5, en todos los casos, nos daría el número 1. Por lo tanto, quedaría 1, 1 y 1. Ok. Para hallar el mínimo común múltiplo entre 20, 30 y 80, nos tenemos que fijar en los elementos que aparecen en la última columna, que son los números que son primos. Allí vemos que aparece el 2 y el 2 aparece 4 veces. Si aparece 4 veces el 2, sería 2 elevado a la 4. Aparece también el número 3 una sola vez, por tanto sería 3 elevado a la 1. Y el 5 aparece una sola vez, por lo tanto sería 5 a la 1. Desarrollamos los exponentes, las potencias, nos quedaría 2 elevado a la 4, que representa 16. ¿Por qué? Porque sería 2 por 2 por 2 por 2. Multiplico 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, que sería 16. 3 elevado a la 1 es 3 y 5 elevado a la 1 es 5. Ahora, si yo multiplico 16 por 3, nos daría 48 y 48 lo multiplico por 5. Cuando multiplico 48 por 5, daría 240. Este método para hallar el mínimo común múltiplo
Para mí me resulta más cómodo y más rápido. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos. Entonces el mínimo con un múltiplo entre 20, 30 y 80 sería 240. Mostramos un ejemplo número 2. Vamos a hallar el mínimo con un múltiplo entre 2, 5 y 10. Este ejercicio yo lo había planteado de la otra manera, pero lo vamos a hacer ahora por este método. El 2, el 5 y el 10. Hacemos la decomposición de esos números simultáneamente. Buscamos la mitad para aquellos elementos que tengan mitad. El 2 tiene mitad, por supuesto. La mitad del 2 es 1. El 5 queda igual porque no tiene mitad. El 10 tiene mitad que es 5. Ahora, ya con el 2 terminamos. Nos quedan los otros dos números. Tienen quinta parte ambos. Sabemos que terminamos con el 2. Ahora dividimos 5 entre 5 daría 1 y 5 entre 5 daría 1. Entonces, ya hemos descompuesto esos números simultáneamente. Si nos fijamos, para hallar el mínimo con un múltiplo entre 2, 5 y 10, tenemos dos elementos, dos números que están allí. Aparece el número 2, aparece una sola vez, sería 2 a la 1. Y aparece el número 5, una sola vez, por lo tanto sería 5 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es 2 y 5 elevado a la 1 es 5. Por lo tanto nos quedaría 2 por 5, que eso representa el número 10. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2, 5 y 10 es el número 10. Vamos a mostrar un ejemplo número 3. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 8, 13 y el número 36. Descomponemos el 8, el 13 y el 36 simultáneamente. Buscamos la mitad de cada uno de ellos, los que la tengan. El 8 tiene mitad, que es el número 4. El 13 no tiene mitad, es un número primo, cabe destacar, entonces quedaría igual. Y el 36 tiene mitad, que es el 18. De los tres números que aparecen allí, el 4, el 13 y el 18, buscamos la mitad para aquellos que los tengan. Sabemos que el 4 tiene mitad. 4 tiene mitad, que es 2. 4 entre 2 es 2. El 13 queda absolutamente igual. Y 18 entre 2 daría 9. Ahora, siguen teniendo mitad el 2, que es el 1. El 13 queda igual. Y el 9 también queda igual porque no tiene mitad. Tercera parte le buscamos al 9. Ya terminamos con este elemento. El 13 queda absolutamente igual porque no tiene tercera parte. Y el 9 tiene tercera parte, que es el 3. Y para el 3 también tenemos que, si lo dividimos entre 3, daría 1. Entonces 3 entre 3 es 1. Nos faltaría solamente el número 13. Como es un número primo, se divide por el mismo y nos quedaría 1 en todos los casos. Ahora, para este procedimiento tenemos varios números. Entre ellos tenemos el 2, el 3 y el 13. El 2 aparece 3 veces, por lo tanto sería 2 elevado a la 3. El 3 aparece 2 veces, por lo tanto sería 3 elevado a la 2. Y el 13 aparece una sola vez, por lo tanto sería 13 elevado a la 1. El mínimo común múltiplo está representado por 2 a la 3, que es 8, multiplicado por 3 a la 2, que es 9, y lo multiplicamos por 13 a la 1, que es 13. Entonces, en este caso, multiplicaría 8 por 9, que es 72, y 72 lo multiplico por 13. Cuando yo multiplico 72 por 13, eso me resulta 936. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8, 13 y 36 es 936. Vamos a colocarle un ejercicio para que ustedes practiquen en casa, y cualquier duda, bueno, la resolveremos en clase, por supuesto. Vamos a hallar, ahí aparecen 6 ejercicios que ustedes van a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Eso les queda a ustedes para la práctica. El mínimo común múltiplo lo pueden hallar por cualquiera de los dos métodos. Si lo hallan por los dos métodos sería genial. Y bueno, así practican y aprenden un poco más de lo que es mínimo común múltiplo. Entonces, recordándole siempre que el conocimiento es alegría, se despide en esta oportunidad su profesor Wilfredo Rodríguez y nos vemos en el próximo video.